Bienvenidos a todos a nuestro podcast Ambición Ambiental, hecho por sus ingenieras Victoria de los Santos y su servidora Paulina Palacios. Mucho gusto. les traemos el episodio de hoy, nuestro top noticias de fin de año. En esta sección les armamos el econoticiero, el mejor nombre del mundo, ¿verdad, Paulina? Sí, claro. Y les hacemos una previa anotación. Estamos grabando fuera de nuestro estudio normal, así que si escuchan un poquito más ruidos ambientales, los pajaritos y eso, es porque estamos en un lugar más top de ingenieros ambientales. Aquí sí se siente como que hay por los ingenieros ambientales. Así que espero no tengan algún problema y ustedes disfruten, que es parte del audio. Y bueno, en este econoticiero de fin de año recopilamos las noticias ambientales más relevantes desde nuestra perspectiva, más o menos como desde julio para diciembre para acá, y daremos contexto de ellas, las comentaremos con nuestro punto de vista incluidos. Les recordamos cómo funciona esta sección más o menos. Solo hay 2 episodios por año, es decir que a mitad de año tenemos uno recopilando las noticias más o menos, y a final de año tenemos otro en donde hablamos de las más relevantes que tengan pues de la siguiente mitad del año y que corresponden a temas relevantes correspondientes a nuestra área. Desde nuestra perspectiva, obviamente, estas son las más importantes que encontramos y aquí siempre se va a aprender algo nuevo. Les damos como una breve introducción de las noticias que vamos a estar tomando. Vamos a hablar un poquito acerca del petróleo Pemex, vamos a hablar acerca de la COP27, de las actualizaciones que tenemos del famosísimo Tren Maya, un poquito de algunos temas de la salud mental y de los recursos del agua y el aire en temas. También hay algo contaminantes. Ya saben, disfruten mucho nuestro podcast y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Entonces, Pauli, ¿por dónde vamos a empezar? Claro, vamos a empezar bravas en este episodio. en la parte en que Pemex contaminó 655 lugares en México entre 2018 y del 2021. Este es un estudio realizado por Semarnat, en donde este listado histórico de lugares contaminados se destacó que Veracruz es de los estados más dañados por los accidentes de la petrolera estatal, con 67 sitios afectados, 30 de ellos que se encuentran en Papantla, que es donde pues más se concentró estos incidentes, y que lo peor del caso es que no se cuentan con un programa de remediación aprobado. Se registra 1,046 sitios de México contaminados por sustancias tóxicas entre estos años que entraron a un programa de remediación o que fueron reportados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. El 62% de este no fue provocado por Pemex, 655 de 1,046 incidentes, y 141 todavía no han sido atendidos. Algunos están entre esa situación desde aquellos años, ¿no? O sea, desde el 2008. Y según la información proporcionada, esto pues más o menos son como 604 hectáreas, casi el 90% de la extensión total de bosques de Chapultepec, para que ahí se den un estimado, y pues fueron contaminadas en todo el país durante este periodo. Y más sin contar que pues en este estudio no se consideró fugas clandestinas, que son los huachicoleos, algunas fugas que no se estén registradas. Entonces, siendo que son muchos años, un periodo muy largo, y haber tenido como más de 1,000 accidentes o incidentes, pues ha de considerarse, ¿no? Igual, esos están registrados. Y lo que más me llamó la atención es que, bueno, nosotras somos de Sinaloa, así que vamos a dar un hincapié aquí. Sinaloa está en el tercer lugar con el mayor número de sitios contaminados por Pemex, que está con un número de 11 incidentes, y pues algo impactante. Igual esperaba un poco más por el historial, pero pues ahí se tiene registro. Después de Veracruz está Tamaulipas con 15, luego Sinaloa con 11, luego Baja California con 9, Sonora con 9, Tabasco también, y entre otros. Por ejemplo, uno de los derrames de petróleo más recientes y que fueron dañinos para Veracruz, que sucedió justamente en julio del 2022 en Papantla. Ese derrame dañó al menos 30 hectáreas de sembradíos de plátano y naranja y se extendió durante 9 días entre los cultivos y los árboles de las localidades. Esas familias todavía viven con la incertidumbre de que si podrán recuperar algún día sus campos y sus ingresos, atender sus pasivos ambientales, es decir,
cumplir con sus obligaciones financieras para dar respuesta a los accidentes que han dañado al medio ambiente le puede costar hasta 3.448 millones de pesos a Pemex en exploración y perforación. Entonces, esa es una cifra que apenas representa el 6% del presupuesto aprobado en 2022 para esta filial, que fue de 447.717 millones de pesos de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, estos derrames de hidrocarburos de Pemex han aumentado año con año, que en 2016 se reportaron 192 y en el 2020 se reportaron 931. Es decir, que en 4 años hubo un aumento del 80%. Aunque los incidentes podrían ser mayores, pues obviamente, como les comento, que no se incluyeron el derrame que ocasiona por las tomas clandestinas y el huachicol. Me impresiona mucho y es algo que se tiene que atender, y pues justamente todavía falta mucha información, mucho registro que no se toma en cuenta, y sin contar qué daño está afectando, ¿no? En este aspecto, pues podemos ver que obviamente el petróleo es un recurso que seguimos utilizando. Ya casi se nos acaba, espero, para que ya no lo utilicemos y podamos usar otro tipo de, pues, recursos más... ¿Quién le avisa a mi amiga? ¿Quién le avisa? Sí, va a haber otros recursos que van a utilizar. Se nos va a acabar el petróleo. Pero acá podemos hablar un poquito y mencionar sobre la regulación que se tiene en estos. O sea, si lo estamos usando, ¿por qué no tenerlo regulado y usarlo de una manera en la que pues no afecte más de lo que ya afecta como tal? ¿Sabes? Son muchos lugares que han tenido un impacto negativo ambiental por culpa de los derrames que existen, y eso que solo son derrames, como decías tú, que son documentados, pero todavía faltan un chorro que no son documentados o que no se muestran por las diferentes empresas o porque simplemente se va de más. Entonces, si ya estamos usando este recurso, hay que ejercer su legislación, sus regulaciones y su normativa de la mejor manera posible para evitar este impacto extra al que ya tiene. Sí, igual, y justamente en su mismo registro ellos mencionan cuáles no han sido atendidos, y sumándole los que no están registrados, que obviamente pues ya son una suma más larga, y tiene que ver mucho con eso de que esta industria de cajón debe de tener implementado un adecuado de prevención, remediación, legislación, y yo creo que ahí sí se evitarían muchas cosas, y más que nada en costos, que es lo que realmente pues es lo más importante, principal. Lo que más les importa. Pero bueno, continuamos con la siguiente noticia, Caro. ¿Cuál es? Esta imagen no iba aquí, ¿verdad? No, es que la puse para leer bien, pero ya la puedes quitar. Okay. Bueno, la siguiente noticia que les traigo es relativamente reciente. Se publicó el 26 de octubre de este Q del año. Y nos habla acerca de pues, que los países somos incapaces de doblegar la curva de las emisiones del CO2 que se tienen. Ya saben que desde el Acuerdo de París se ha estado como que trabajando en regular las emisiones del CO2 y del metano, pero pues recientemente se marcó un récord histórico en este tema. Se ha observado alrededor de lo que ha ido recorrido este acuerdo, la reducción el aumento de las proyecciones de la emisión de gas de efecto invernadero en un futuro, y pues se rebaja en un total ineficiente, la verdad, para mantener el calentamiento global producido por el cambio climático, que está pues en el nivel menos catastrófico, por así decirlo. Fíjense, para 2019 se indicó que para frenar el calentamiento global era necesario reducir las emisiones del CO2 en un 43% para el 2030. Ya saben que las metas más o menos se manejan en ese periodo. Y en comparación con los niveles de 2010, los planes climáticos actuales muestran un cambio en un aumento del 10.6%. Sin embargo, ¿qué pasa? Se trata de una mejora en comparación con el informe que se tuvo en años pasados, que se mostraban aumentos de 13.7% para la meta que se tenía para 2030 y un aumento continuo de las emisiones después en general para este año también. Sin embargo, la tendencia a la baja de emisiones previstas para 2030 muestra que los países han hecho algunos progresos, pero la ciencia pues es clara, no hay más, no podemos mentir con los resultados. También nuestros objetivos climáticos bajo este acuerdo no estamos ni cerca de la escala y el ritmo de las
reducciones de emisión necesarias para ponerlos en camino hacia un mundo en donde no lleguemos a los 1.5 grados centígrados, no tienen el mejor panorama. Yo le decía a Pabli que en esta noticia me gustaría hablarles qué significa esto, qué significa no ir hacia un mundo donde alcancemos los 1.5 grados centígrados, y encontramos una infografía bastante chila que la vamos a estar platicando un poquito entre las dos. ¿Qué ocurre si la temperatura del planeta aumenta ya sea 1.5 grados centígrados versus 2 grados centígrados, que sería todavía más catastrófico? ¿Qué consecuencias tendría para la Tierra cada uno de estos dos escenarios? Ambos son malos, ¿no? Pero pues tienen sus diferencias. Para empezar, el acceso al agua. Las personas que habitan en ciudades quedarían expuestas a sequías y faltas de agua en general para 2100 más o menos, si llegamos a esas temperaturas. ¿Qué pasa? Si llegamos a los 1.5 grados centígrados, habría un porcentaje de 350 millones de personas de las 800.000 que decían que tiene el mundo ahora aproximadamente según las Naciones Unidas. Si llegamos a los 1.5, si llegamos a los 2, la mitad, un poquito más de la mitad, porque son 410 millones de personas quedarían expuestas a sequías y a falta de agua. ¿Ok? Impactante. ¿Qué otra cosa pasaría? El hielo en el Ártico. Este es como que un punto muy remarcable que todos sabemos, pero ¿qué pasa? Los números de los veranos sin hielos en el Ártico crecerían. ¿Qué pasa? Al menos uno de cada 100 años, y en el caso de los 2 grados centígrados sería uno cada 10 años, sería todavía más catastrófico. Hay muchas situaciones aquí respecto a esto. ¿Qué pasa si el hielo ártico pues tiene más veranos? Se derrite. ¿Qué pasa por consecuencia de esto? Aumenta el nivel del mar. Y se estima más o menos que si llegamos a los 1.5 grados centígrados, para el año 2100 el aumento del nivel del mar va a ser de 40 centímetros. Y si llegamos a los 2 grados centígrados va a ser 46 centímetros. Ustedes dirán, oh cielo, son centímetros nada más, no importa. Ok, imagínense la inmensa capa que abarca nuestro mundo, el mar. Hay un estudio que nos mostraba un mapa en donde nos decía las ciudades que desaparecerían si estos niveles del mar se alcanzan. Aquí nada más en nuestro sector, Mazatlán se va. Topolobampo sí, creo que también se va. Sí, también. Se va, se pierden. Creo que un pedazo de la costa de Sinaloa más un cachito del centro se va, se pierde por el aumento del nivel del mar. Entonces, esto pasa solo por subir los grados centígrados que tiene la temperatura del planeta. Igual hay que considerar la parte que, ok, se aumentó el nivel del mar, se aumentó el agua, entonces, ¿qué estás descompensando para esa creación o tener más agua o aumentar esos centímetros? Y ahí va a la parte del permafrost, que es la cantidad de suelo ártico congelado bajo la superficie terrestre que se derretirá. Entonces, esta agua que antes era hielo y cubría la parte que era el permafrost y que esta servía para regular o mantener la temperatura a nivel mundial, se derrite y forma parte para el mar. Entonces ahí va, o sea, todo está fríamente conectado. Así es, la naturaleza es perfecta, una cosa afecta a la otra, es un círculo, ya saben, esto es el círculo perfecto. Ya hablamos un poquito acerca del mar y todo esto, pero ¿qué pasa? No solo afecta el derretimiento de los polos, sino también afectaría a la pérdida de población de fauna y de flora. Si aumentamos a los 2 grados centígrados, perderíamos 8% de los vertebrados que existen. Perderíamos 16% de la población de plantas, más o menos. Perderíamos el 18% de los insectos. Ustedes saben que todas estas especies son muy importantes en muchos ciclos de la naturaleza que tienen. Yo creo que principalmente para la producción de alimentos, y vamos a niveles de la tierra, no de que si vaya a haber más o menos alimentos, es en los niveles de la tierra, que, o sea, desde los microorganismos, desde los animalitos, todos esos son indispensables para tener lo que ahora tenemos. Así es. Entonces, ante la pérdida de estos se genera un estrés y pues un gran declive
Y a eso va del por qué, la razón de por qué se escucha tanto sobre ese aumento de temperatura. A mí me llamó mucho la atención y era una pregunta que hacíamos, Caro y yo, de que, ok, hablan sobre los grados que no quieren llegar y que estamos por llegar y pues que actualmente no tenemos, pero van a aumento. Entonces, ¿qué perderíamos o qué actividades estamos haciendo para que logremos a eso o aspiremos a eso? Y esto es como que una recopilación de que Caro nos explicó de una manera increíble. Y es a lo que queremos compartirles, ¿no? Así es, para que tengan una noción de qué es lo que pasa. No solamente serían los polos, no solamente serían los calores extremos que tendríamos, sino que el cambio de temperatura del planeta en general afecta todo lo que va de los ciclos ambientales que existen. Desde flora, fauna, ecosistemas y los ciclos en general que tiene la Tierra, como los ciclos de la lluvia, los ciclos del agua, los ciclos del nitrógeno que tenemos también, todo esto cómo afecta también a nosotros como personas, el rendimiento de los cultivos que tenemos, las especies que existen en la parte de la industria pesquera también disminuirían. Ustedes saben que cambia la temperatura del mar, algunas especies no soportan estas, los depredadores tienen algunas ventajas, etc, etc. Se descompensa al final todo. Por eso es importante esta parte del cambio de temperatura que les mencionamos. Y pues en la noticia nos dice que no estamos pues muy cerca de alcanzarlo. ¿Qué pasa? Lo que les decía Pabli, las actividades que hacen que esta temperatura aumente es justamente eso: el aumento del CO2, el aumento del metano que tenemos. Y ahí se desenrollan otros rollos que no les voy a platicar ya quizá después, pero ya se mete la industria ganadera y un poquito de los desperdicios que se van por otros lados y crean gases de metano, etc, 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 ¿no? Algunos países pues tienen algunas políticas que van en base a esto y bueno, el organismo que se encargó de confirmar que se tenía como que una marca histórica en esto fue la Organización Meteorológica Mundial, que ellos son los que confirman que la tendencia de alza de los niveles atmosféricos de los principales gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta, pues es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y estos mismos, por estar más presentes estos últimos años, son los que hicieron que alcanzáramos los nuevos máximos históricos para el año de 2021. Pues ahorita ya se están publicando como que para que la población sepa esto está pasando. Ok, muy bien. Me encanta porque justamente esto queríamos aterrizar al momento de que nosotras estábamos indagando, y la parte de que nosotras queríamos como que ponérselos más más estacionado, ¿no? Continuando con otra noticia que era de ley mencionarla como noticias de fin de año, que es la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2022, que esta se llevó a cabo del 6 al 8 de noviembre de este año y se llevó a cabo en Egipto. Entonces quisimos como que rescatar lo más importante que se comentó en este evento, y que tengo entendido que se lleva año con año. Algo que rescatamos fue el temor de los países europeos de que en algunas de las decisiones se incluyen en los borradores de esta declaración final, que supondrían dar por muerto el objetivo de que el calentamiento global no supere el 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales, que era lo que justamente veníamos comentando en la noticia anterior. Justamente. Y en estos momentos estamos pues en los 1.1 grados, y en los planes de recorte que tienen sobre la mesa todos los firmantes del Acuerdo de París llevarían a un calentamiento de unos 2.5 grados en el mejor de los casos. Es por eso que hace falta que se endurezcan los planes nacionales. Entonces es por eso que en la cumbre del año pasado se hizo un llamamiento para que las naciones pues reforzaran estas hojas de ruta en cualquier momento, cada año, si fuera necesario. Y esto se ha remarcado, es algo bien destacable de cada COP, que si es indispensable o es necesario, se hace, ¿no?
La presidencia de la COP ha difundido pues un borrador de la declaración final de la cumbre en el que no se hace referencia a la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles, solo se menciona al carbón y no se recoge de las emisiones mundiales. Deben alcanzar su tope en 2025 para mantener vivo el objetivo de los 1.5 grados como reclamaba Europa. Es por eso que el Acuerdo Global sobre el Clima aborda una larga injusticia. Los líderes mundiales que participaron en la conferencia mundial sobre el clima el pasado, pues este mes de noviembre, ¿no? Acordaron un sistema de financiación en que ayudaría a los países en desarrollo a acceder a la ayuda financiera para adaptarse y recuperarse del cambio climático. Yo creo que aquí viene muy relacionado a la parte que comentamos en la última noticia que comentó mi compañera y en la próxima noticia que hablaremos sobre el aire, que yo creo que, bueno, que siempre los que están en desventaja o los que les llegan como que los efectos del cambio climático de golpe son a los países en desarrollo, a las comunidades marginadas, a las comunidades pues más lejanas de las ciudades, de las industrias y demás. Entonces, esta parte siento que va muy, muy dirigida hacia ello. Pues la neta, la COP es una de las mejores cosas que pudieron crear, donde se juntan para tener este tipo de acuerdos, para debatir y platicar qué es lo que está pasando, cómo está pasando. A partir de la noticia anterior, como decía Pabli, ver que se pusieron las pilas y dijeron, ok, avanzamos en algún tiempo, pero la verdad ya vamos mal. Es bueno que se mencionen y que se digan como, tenemos que llevar al punto de endurecer los planes nacionales, de verdad, meter mano dura para que pase. De hecho, cuando estábamos haciendo esto, yo le decía a Pabli, es que se podrá hacer un cambio. Y ella me decía, no, ya vamos a tener que ir con esto. Y yo, yo tenía esperanza. No, así directamente. Todo esto tiene fundamento, ¿ok? Que hubiera estado padre que hubiéramos grabado esa conversación, pero no lo hicimos. Pero próximamente se las vamos a traer. Así es. Porque sí es todo un tema. Es todo un tema, pues, la verdad. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es acerca de las actualizaciones que tenemos sobre el Tren Maya. Ay, el Tren Maya. Fíjense, un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU advirtió que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades de la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho al medio ambiente sano y sostenible. ¿Qué pasa? Ya no nada más nos estamos metiendo con el medio ambiente, sino que, remarco lo que decía Pabli, hay impacto en las regiones marginadas. ¿Por qué? Pues porque no se les da la voz. No los tomaron en cuenta y hay problemas. Sí, y no es el primer caso que sucede esto, que no se les toma en cuenta o que al momento de realizar, por ejemplo, una mía o de realizar algún estudio, no se les consulta a la comunidad que ahí habita. No es un caso aislado, tenemos un caso muy cercano también aquí en la ciudad, perdón, en el estado más bien, y no creo que sea el primero ni el único, porque sé que hay muchos casos en los que si la comunidad indígena o las comunidades que ahí habitan no se ponen las pilas de que te vamos a meter a paro, de que considéranos, de que consulta y demás, pues tengan que recurrir a todo esto, ¿no? Así Entonces, ese es un ejemplo. Continuamos con el Tren Maya. Más que nada es una actualización, ¿verdad? Es una actualización, ajá. Sabemos que tiene un impacto ambiental y por eso lo mencionábamos la vez pasada, pero esta vez significa que las personas a las que el impacto ambiental les va a afectar no fueron consideradas dentro de. Ese es el punto en el que nos vamos en esta parte. Dentro de otra de las actualizaciones se viene sobre los sobrecostos de la refinería y pues del Tren Maya que se dispararon en 2022. La infraestructura de la refinería que conllevaba el proyecto tenía un presupuesto aproximado de 47 millones de pesos y subió hasta aproximadamente 153 millones. Y la obra férrea se elevó de 63 millones de pesos a más de 95 millones, según cifras oficiales, nos dice esta noticia, que es del 30 de noviembre. Está preocupante la parte del presupuesto porque es una inversión que se está haciendo a un proyecto que habla de sí, subir la parte de el ingreso financiero que tiene el país,
creo que leíamos acerca de que el Producto Interno Bruto se veía beneficiado de este proyecto. Sin embargo, si se está invirtiendo tanto y tiene un impacto negativo, entonces esa parte de la inversión se debe de enfocar también o alinear a cubrir las necesidades que se tengan medioambientales, ¿no? Porque al final este proyecto, el mayor impacto que va a tener es eso, porque va a literal mochar todo un pedazo ambiental que tenemos ahí en México. Entonces, ¿qué pasa? Expertos de la ONU expresaron la preocupación por las obras que se están llevando a cabo para construir el Tren Maya y afirmaron que pues se ponen en riesgo los derechos de las poblaciones de las zonas. Más o menos un grupo de 3 expertos a nivel internacionalista envió un comunicado al gobierno mexicano para señalar los riesgos que representa la obra en específico para la vida de las personas en la península de Yucatán, que es un tramo pues por donde va este proyecto. Se pone en peligro, como les mencionábamos, los pueblos indígenas, las comunidades, la tierra y los recursos naturales, obviamente. Este grupo de expertos criticó el proyecto que haya sido nombrado como seguridad nacional, motivo por el cual se está derogando procedimiento para tener la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Mencionaron que este cambio de estatus del proyecto está dirigido por el Estado y no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y proteger al medio ambiente. Yo lo noté como relevante porque no fueron expertos nacionales los que mencionaron, sino que fue gente externa que metió mano y dijo, ok, este proyecto está interesante porque lo están haciendo, están cumpliéndolo con lo que se debe cumplir y al final llegaron a esta conclusión. Si es como les mencionaba, si es un proyecto de tal magnitud que se haga mínimo de una manera correcta. Yo creo que es lo menos que te esperas. Lo menos que te esperas. Sí, exacto. Siempre ha sido, desde que está el actual presidente, siempre ha sido un tema por estas cuestiones como que te dejan dudando, como que, ok, ¿realmente estás preocupado? ¿Estás incluyendo todos los aspectos? Porque no es tanto el que estés preocupado, es que es un aspecto que debes de cumplir. Así es. O sea, así como cumples el aspecto financiero, el aspecto de infraestructura, de calidad, debe estar de lleno. O sea, el aspecto de medio ambiente. Así es. Pero bueno, aquí les dejamos la actualización, porque justamente en el episodio pasado también comentamos, bueno, en el econoticiero pasado comentamos sobre el Tren Maya y continuamos con un tema un poco interesante, porque lo quisimos agregar porque a veces como que dejamos de lado esta importancia de que el que la naturaleza esté presente en nuestras vidas, en lo que miramos a diario, en nuestra vida diaria, es tan carente. Sí, yo creo que la relación que tenemos medio ambiente y humanidad, por así decirlo, tiene un impacto en nuestro comportamiento y en nuestro ser, nuestro estar en el lugar. Entonces, ¿qué pasa? No es la misma si estamos en un lugar aislado o que si estamos en un lugar natural, y por eso creemos que es importante, porque el ambiente afecta cómo nos sentimos nosotros. Por eso está dentro de la Constitución, creo, que tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Medio ambiente sano, exactamente. Y aquí vamos a la parte de la salud mental. Quizás no sea mucho nuestro tema, pero está relacionado y nos incumbe a todos por igual. Entonces quisimos ponerle un poco nuestra cucharita en cuanto a los beneficios de la salud mental para poder ver. Aquí pone 3 árboles desde casa. Esta noticia un poco curiosa, pero así es. O sea, el simple hecho de ver una cierta cobertura de espacios naturales, aquí pongámosle en la ventana de tu casa o a las afueras de tu casa, crean o no, es una ayuda tremenda que te da, puesto que ayuda a mitigar las altas temperaturas, a prevenir las inundaciones y mejorar la salud de la población, que en este ámbito es el que nos enfocamos en esta ocasión, en esta noticia. Y pues hay varios estudios, como que la regla 330-300, propuesta por un civicultor,
Y pues también hay porcentajes de qué porcentaje debe de haber como cobertura vegetal en las comunidades donde vives, alrededor tuyo y demás, ¿no? Y hay algo que mencionan por aquí, que es que el 23% de los vecinos no cumple con ninguna de las 3 disposiciones, puesto que hay una necesidad urgente de proporcionar más espacios verdes a la ciudadanía. Ay, plebes. O sea, no solamente es bueno tener los espacios verdes para nuestra salud mental, sino que tiene un impacto en las temperaturas, en las inundaciones y obviamente en la mejora de la salud de la población también. Más adelante les hablaremos de una noticia acerca de la calidad del aire, y aquí también pues implica un poquito esto. La importancia de los corredores ecológicos en las ciudades de verdad es tremenda, no nada más por el hecho de la mejora de la salud, de la calidad del aire, sino también por en generar un espacio como cálido para todo lo que rodea pues una ciudad. Una ciudad no solo son personas, no solo son vehículos, no solo es industria, sino que la parte natural, las especies de flora y fauna que se encuentran en ese lugar también tienen importancia, ¿no? Y por qué están ahí. Luego les haremos un podcast acerca de los corredores ecológicos, es un tema bastante interesante. Sí, justamente te gustaría tocar a ti ese tema, ¿verdad? Sí, No y yo justamente a mí me gustaría tocar ese tema. Pero lo tocaremos, amigos, van a ver. Así Cuando es. menos piensen, van a encontrar este tema aquí. Bueno, ya comentado este tema, vamos a entrar ahora a otro elemento, que es el aire. Lo quisimos mencionar porque es de relevancia tanto local, nacional, y ya nos toca a nivel mundial, ¿no? La noticia es que el aire que nos mantiene vivos nos está enfermando, alertan expertos. Es por esto que el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemora el 7 de septiembre, tiene lugar en un mundo donde casi todo el aire que respiramos está contaminado. Y unos 7 millones de personas mueren a causa de la contaminación del aire cada año. Que esto lo ha advertido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y dice que alrededor del 90% de esas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Y esto vamos que se esperan como que en las grandes ciudades haya este tipo de problemáticas. Claro, las hay, pero por obvias razones. Pero lo que también sucede, y yo creo que un número igual, es en estos lugares alejados, marginados, en países de desarrollo, en estos lugares con más desventajas, está llegando esta clase de contaminación para esos lugares. Meramente con la intención de informar acerca de esta problemática y cómo es que este también va muy relacionado con los temas anteriores que hemos abordado y con el que estamos próximos a abordar con nuestra última noticia, que es la parte de la lluvia ácida. El tema es bastante relevante, hubo varios fans que nos lo comentaron. Un fan en específico que nos lo comentó acerca de que la lluvia y el agua que cae ya no es segura para nuestro consumo, entonces significa que el ciclo del agua está siendo afectado y por esto la lluvia ácida cae y ya no es agua segura. Eso es muy crítico, de verdad, muchachos, es muy crítico porque significa que estamos alterando uno de los ciclos más importantes que tenemos como humanidad. Entonces, Pabli, cuéntanos un poquito de esto. Igual nos gustaría como que entrar en contexto de qué es la lluvia ácida para ahí continuar a lo demás de la noticia y justo abordárselas. Que la lluvia ácida es pues los mismos como que desechos o resultados tanto de los volcanes, o sea, esto también viene incluido pues a niveles naturales, en este caso, sí, a industrias que pues ya no es natural, a autos que emiten CO2 y a óxido de nitrógeno. Todo sucede, no hablando solamente en lluvia ácida, que en grandes cantidades llega un momento en que el mismo ciclo, que la misma tierra no puede abastecerse, ¿no? Entonces es por eso que se crean estos fenómenos, vaya. Y por consiguiente, al entrar en contacto con la atmósfera, las emisiones de gas reaccionan y se transforman en sulfato y en ácido nítrico. Entonces, ambas sustancias contaminantes se adhieren en partículas naturales y caen como lluvia ácida.
Entonces, ok, que cae y que me va a afectar a mí, ¿no? Esta lluvia ácida puede generar descomposición en los bosques y en los lagos, y esto va directamente al daño de las personas mediante el consumo de pescado y agua contaminante por la lluvia ácida. Y o sea, el desencadenante para hablar de este tema es porque decían que la lluvia ya no es potable, ya no se puede beber. Y es a causa de esto, o sea, de las grandes concentraciones que el mismo fenómeno ya no es capaz como de asimilar, de sintetizar, de que sea parte del ciclo, ¿no? Algún dato extra, que esto se detectó por primera vez en Inglaterra en 1872, ocasionada por el uso de carbón y aceite como combustibles, que pues le dio el término Angus Smith, quien estudió la contaminación industrial en ese país en ese entonces, ¿no? Si se mojan con la lluvia ácida, tal vez no van a sentir nada fuera de lo normal, va a ser como que lluvia. De hecho, creo que la primera lluvia de la temporada, y bueno, la gente de antes dice que no nos bañemos porque el cielo está sacando como todo lo malo en la primera lluvia, entonces no te bañes en la primera lluvia, nos dicen, ¿no? Pero la verdad es que no vas a sentir nada fuera de lo normal, tampoco una sensación extraña en la piel o en el cabello. El problema surge cuando estos ácidos a su vez se combinan con el agua de lluvia en la atmósfera y generan ácidos con un pH menor a 4 o 4.5% de. ¿Qué significa? Que es un pH ácido, ¿verdad? Uh-huh. Que es un pH ácido, y esto es lo que causa el desbalance. Esto es lo que puede afectar, como mencionaba Pabli, en las razones de lo que afecta a los bosques y a las plantas en general, y a que pues tenga problemática para hacer agua de consumo humano. Sí, o sea, la principal parte o causa de por qué dicen que es mala es por este nivel de pH pues relativamente bajo que al usual, o que al que normalmente consumimos, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos de por qué estos gases, estos óxidos se generan y se mezclan con el vapor de agua es por la quema de los combustibles fósiles en la refinería de petróleos mexicanos y en la termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad en Tula, Hidalgo. No hablamos de que exclusivamente por ese lugar suceda todo, sino que este es un ejemplo del por qué hay mayor predominancia en este aspecto, ¿no? Aunada a las emisiones tóxicas de los camiones de carga, de autobuses, de calderas, de calderines, de la industria que queman diésel sucio con 500 partes por millón, en lugar de utilizar el diésel ultra bajo de azufre con 15 partes por millón, que dan como resultado una pésima calidad de aire en la megalópolis, que afecta a nuestra salud y acidifica el suelo agrícola y los cuerpos de agua. Aquí es una clara muestra que todo está conectado. Hablamos sobre cómo es que la lluvia ácida está estrechamente relacionada con la parte de la contaminación del aire, y en la parte de que todos esos ácidos y óxidos se pasan al suelo, que eso afecta directamente a la producción, a la generación y a la optimización y salud de estos suelos, y todo está relacionado con la parte de los cuerpos de agua. Lo que sí es indispensable es que el país, tanto por estado, tome en cuenta y haga mediciones de este tipo de fenómenos, sí, de concentraciones de ácidos, para mantener como que un control donde se produce, donde hay más concentraciones, qué podemos hacer, evitar, remediar, y todas estas acciones, ¿no? Es a lo que yo exhorto a la población, a gobierno, a las instituciones que estén encargadas de ello, porque se necesita. Y al final de cuentas, chicos, si identificamos los lugares que son más propensos a tener este tipo de situaciones, significa que es porque hay pues un incremento a la contaminación del aire, o a tener este tipo de fenómenos donde pues las emisiones de carga de camiones, de autobuses, de calderas, o que la industria tiene que ser más regulada para evitar que sucedan en estos espacios. Ah, claro, ahí te da como que un parteaguas de que, ok, ¿qué te necesitamos como que
mover, actualizar, optimizar, y ahí te va también como que una oportunidad de oportunidades de mejora en otros aspectos. Esto podemos concluir por la parte de la lluvia ácida, que es algo que alertó mucho a la población en estos últimos meses por la cuestión de la temporada de lluvias. Ujú. Y siendo así, espero les haya gustado porque finalizamos la parte de las noticias. Sabemos que igual le hacen falta algunas noticias por mencionar. Estas son las que nosotros consideramos un poquito más relevantes y de la temporada como tal, porque hay noticias de años anteriores que sí son muy importantes, pero la idea del top de noticias es que sepan de las más recientes, que sepan de qué se ha estado hablando este último semestre del año. Y yo creo que las más comentadas igual, Ujú. o sea, las que más estuvieron como que en discusión o simplemente a las más publicadas, ¿no? Así Igual es. nos faltaron varias, pero pues esto se extendería demasiado y más porque les queremos dar como que esa atención que deben, ¿no? Entonces, les recordamos la intención de este podcast, que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Anchor, Google Podcast y nuestra nueva adquisición, Patreon. Nuestras redes sociales son abiertas para retroalimentación, preguntas, quejas, comentarios, confesiones, lo que ustedes gusten. Y pues queremos comentarles que este sería nuestro último episodio de este año. Por eso es que es tan importante. Y sí, o sea, es muy importante. Recuerden que nos encontramos en todas nuestras redes sociales como Ambición Ambiental Podcast. Me faltó mencionar eso, Sí. ¿verdad? Como Ambición Ambiental Podcast, y como dice Pabli, estamos ahí abiertos para todos. Yo quiero agregarles un enorme agradecimiento a todos los que nos han seguido en este proyecto, que han escuchado nuestras voces a través de Spotify. Ha sido muy bonita esa experiencia, estamos muy contentas con el proyecto, a pesar de que creemos que hay mucho que mejorar. No, igual, o sea, lo creamos hace unos meses también y me da mucho gusto que estamos avanzando lo que hemos avanzado. Me gustaría compartirles los resultados que nos arrojaron las aplicaciones, porque es resultado de lo que tenemos actualmente y que antes no teníamos, ¿no? Entonces, de aquí va a ir puro para arriba y muchísimas gracias por estar con nosotras, por escucharnos. Los queremos mucho. Este va a ser nuestro último episodio del año. Pero esperen más episodios el próximo año. Sí, van a ver muchos mejores. Ay, no, ya me vi. O sea, todo lo que tenemos planeado les va a encantar, en serio. Va a ser muy buen contenido. Entonces, qué caro. Nos despedimos desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y los esperamos en el siguiente episodio. No. Los esperamos el próximo año. Los esperamos el próximo año en la nueva versión Ambición Ambiental Uy, Podcast sí. 2.0. Les tenemos sorpresas. Les tenemos No me sorpresas. acordaba de esa sorpresa. Estamos trabajando en mejorar nuestro podcast constantemente, como les digo, y tal vez Hicimos una muy buena sorpresa. nuestro diseño por ahí tenga algunos Ay, cambios. No les vamos a hacer más spoilers, pero la verdad se vienen Mi- cosas bien chingonas. mi amiga es de esas que te dice, te tengo un regalo, pero no te voy a decir qué es, pero te voy a decir una pista. Una pista. No se sabe guardar nada, gracias. Pero así es, les traemos sorpresas, les van a encantar, yo lo sé, y traemos muchísimas cosas para ustedes. ¡Ay, qué emoción! Bueno, siendo así, nos despedimos con... Los despedimos con nuestra frase. Les recordamos siempre que toda pequeña acción tiene un gran impacto y que no podemos aspirar a ser perfectos, pero sí podemos aspirar a ser ambientalistas imperfectos, y por eso y más nosotras somos Ambición Ambiental. Bye. Bye, Feliz muchas año, gracias. feliz Navidad. Nos vemos. Bye. Ambición ambiental. Ambición ambiental. Ambición ambiental.